Como siempre, es un privilegio el que podamos compartir el día de hoy nuevamente esta palabra que nos viene de parte de nuestro Padre. Queremos agradecerle a Él para que cada momento que tengamos oportunidad de reunirnos, el Espíritu Santo pueda darnos luz y sabiduría para que podamos entrar en el conocimiento de la verdad. Y este conocimiento evidentemente pasa por experimentar e ir experimentando en nuestra propia vida, es decir, a esto le llamamos la experiencia subjetiva, ¿verdad? De lo que ahora somos en Cristo Jesús, en la nueva persona y en la nueva creación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos que crecer en esa nueva creación. Y para crecer en esa nueva creación es necesario que crezcamos en el conocimiento de esa nueva creación y que efectivamente nuestra mente vaya siendo renovada, para que en esa renovación podamos nosotros comenzar a experimentar la transformación. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, queremos darte gracias, nuestro Dios y Señor maravilloso, por este nuevo día que tenemos juntos para poder reunirnos alrededor tuyo, Señor, para escuchar toda esta palabra de vida eterna que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por darnos hoy la oportunidad de poder buscarte, de poder ser conscientes cada día más de ti en nuestro espíritu y que esta conciencia vaya de alguna manera trayéndonos, Señor, y acercándonos a esta nueva obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. A Cristo mismo viviendo en nuestro espíritu para que Él pueda crecer en nosotros y nosotros podamos experimentarlo a Él, porque Él es nuestra vida y Él es ciertamente el que se constituirá en nuestro todo, Padre. Danos luz y sabiduría en esta mañana. Recibimos, Señor, en nuestro corazón tu palabra preciosa. En el nombre de Cristo te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Bueno, hay unos versículos que quisiésemos hoy día de alguna manera enfocarnos y que tienen que ver con nuestra mente. Yo creo que es muy importante que permitamos que el Señor nos muestre lo que era nuestra mente en la vieja creación y cómo esa mente en la vieja creación trajo como consecuencia la vida que hoy nosotros estamos experimentando. Y ha traído como consecuencia el que el ser humano de alguna manera viva toda esta circunstancia de descomposición, de corrupción y de muerte que está viviendo. Y esto de alguna manera originado, fabricado por esta mente natural, esta mente adámica, esta mente carnal, que es la que normalmente ha regido, ¿verdad?, nuestra existencia desde Adán hasta el día de hoy, desde el momento en que, por supuesto, Adán decidió por engaño el tomar una opción distinta de la que nuestro padre le había puesto delante de él, y a partir de ese momento de haber dejado a un lado la palabra de Dios y habiendo más bien tomado en cuenta la palabra del enemigo, ¿verdad? Hemos sufrido graves consecuencias. Y nosotros, como su descendencia, hoy simplemente estamos recibiendo la herencia de todo lo que Adán es. Y la idea es que nuestro Padre quiere poner fin a todo aquello. Y de hecho, Él, ¿verdad?, ya lo hizo y Él ha puesto fin a todas estas cosas. De hecho, usted recordará cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario y dijo en la cruz, consumado es. Ese consumado es, efectivamente, es el sello, ¿verdad?, en el cual el Señor firmó el fin de todo lo antiguo, ¿no es cierto? Y entrábamos al arranque de toda la nueva creación que viene efectivamente con la resurrección de Jesucristo. Así que es maravilloso ver cómo la Escritura inclusive nos muestra que cuando Cristo murió, Él en esos días en el que estuvo en el sepulcro, la Escritura nos muestra
que Él descendió hasta los lugares más recónditos de la tierra para seguir hablando de esta liberación que Él había conseguido, ¿no? Así que Él no solamente vino a la tierra a libertarnos, sino que Él fue a lo profundo de la tierra, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y Él fue a hablar y a libertar a los espíritus que se encontraban prisioneros desde los días de Adán, dice la Escritura, ¿no? Entonces Cristo no solamente vino al mundo físico, sino que una vez que terminó su trabajo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Vino al mundo espiritual ya como espíritu, ¿no es cierto?, para dar las buenas nuevas de libertad y de liberación a todas las edades, ¿no es cierto?, que antes de nosotros y antes de Cristo habían existido, y la Escritura nos muestra como espíritus prisioneros, ¿verdad?, desde los días de Adán. Entonces el Señor fue y fue a dar las buenas nuevas, efectivamente, de la obra que Él había conseguido, y posterior, como ya todos nosotros sabemos, viene la resurrección. Y la resurrección, efectivamente, no es más que el arranque, el principio de la nueva era, el principio de las nuevas cosas, el principio, ¿verdad?, de una nueva creación cuya cabeza es Cristo Jesús. Así como la cabeza de la creación, ¿no es cierto?, de esta primer creación fue Adán, el primer Adán, ahora la cabeza de la segunda creación, ¿no es cierto?, es Cristo, o el postrer Adán, que le llama efectivamente la Escritura. Así que estos dos Adanes han definido, ¿no es cierto?, el uno a través de, lamentablemente, el engaño y la desobediencia, ha traído consecuencias para todos y cada uno de nosotros, una experiencia de lo que hoy llamamos muerte, pero por Cristo Jesús, ahora nosotros hemos obtenido la victoria y hemos obtenido la bendición y hemos obtenido efectivamente toda esta nueva vida maravillosa que hoy ya nos pertenece y es la vida en la que finalmente usted y yo tenemos que comenzar a centrarnos. Y esta vida tiene que ver con la vida nueva, la vida increada, la vida divina, la vida poderosa que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, vida a la cual ha engendrado, porque usted y yo ahora sí somos legítimos hijos de Dios. Ahora sí podemos decir que realmente somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque hemos nacido del Espíritu. De ahí que es importante el que debamos nacer de nuevo. Todo lo que es nacido de la carne siempre será carne por más bien que se quiera portar o por más buenas cosas que haga. Pero todo lo que es nacido del Espíritu siempre será Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, la Escritura dice que no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no es cierto? Y además hemos estado mirando cómo esta vida nueva que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros es una vida que contiene todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una experiencia plena, lo que el Señor siempre quiso en su corazón para usted y para mí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, el Señor lo que quiere ahora es que usted y yo, nuestro Padre amoroso, podamos experimentar todo lo que Él es. ¿Qué impide el que usted y yo podamos comenzar a ser transformados, podamos entrar en la experiencia de esta transformación? Porque esto es lo que finalmente interesa, cómo nosotros entramos en el ejercicio de esta nueva vida. El Señor nos dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la potestad es la capacidad de ejercer algo que ya soy. Y el problema es que nosotros normalmente no ejercemos, ¿verdad?, la potestad que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Y no ejercemos porque no estamos actuando en la nueva creación y no estamos actuando en la persona correcta. Por eso es que no podemos ejercer, ¿no es cierto? No podemos experimentar esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde el Señor quiere que entremos nosotros al ejercicio de esta realidad. Y el ejercicio de esta realidad comienza por nuestra mente. Siempre.
Es decir, nuestra mente finalmente es la que va a originar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de pensar es la que va a dar a luz nuestra manera de vivir. Nuestra manera de pensar es la que nos va formando, ¿no es cierto? La que nos va amoldando a esa manera de pensar. De ahí que, ¿verdad? La manera de pensar del hombre adámico lo que hace siempre es amoldar al hombre adámico, conformarlo, ¿verdad? A lo que este hombre es decir, a este siglo o al presente siglo malo. Mientras que la nueva manera de pensar, que es la mente de Cristo, nos va amoldando al nuevo hombre, a la nueva criatura, y nos va permitiendo el que efectivamente ejercitemos, entremos en el ejercicio de esta potestad de ser hechos hijos de Dios, la cual el Señor nos ha dado. Porque finalmente de esto se trata efectivamente la obra de salvación que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Esta obra de salvación es una obra de liberación en la cual en cada una de las áreas de nuestra vida nosotros tenemos que comenzar a experimentar el ser libres de nosotros mismos. El ser libres efectivamente de nuestro espíritu de desobediencia. El ser libres de nuestra alma, es decir, de nuestra mente carnal, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad carnal, de ser libres de nuestros miedos, de nuestros temores, del ser libres de nuestros afectos y desafectos equivocados, del ser libres de todos los males de nuestro cuerpo, de las enfermedades, del cansancio y de todo lo que nosotros sabemos, efectivamente, nuestro cuerpo también termina sufriendo. Y finalmente, el que la misma creación sea librada, ¿verdad?, de toda esta corrupción en la cual el pecado, ¿no es cierto?, que trae como consecuencia la muerte, ha introducido en toda la primer creación de Dios. Entonces la salvación es una salvación absolutamente integral en la cual nosotros tenemos que ser librados. Pero hay un área en el ser humano, ¿verdad?, que es básica, digamos que es el cuartel general, ¿verdad?, de nuestra lucha, y es nuestra mente. Allí es donde Satanás trata de seguir infligiéndonos permanente y continuamente derrotas. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, efectivamente podemos o aceptar las mentiras del enemigo, que no es más que aceptar todo lo que nuestra mente carnal era. Ya no podemos decir que era, al menos nosotros éramos eso. De ahí arranca inclusive, fíjese, el aceptar nuestra nueva identidad. Porque si yo sigo atándome al viejo hombre, yo sigo recibiendo las mentiras del engaño, la manera de vivir y el molde de la vieja creación. Lamentablemente es que nosotros no podemos escapar de esa manera de pensar, de esa manera de sentir, de esa manera de entender, de esa manera de decidir, de esa manera de percibir. No podemos escapar si no tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros comencemos efectivamente a entender qué es lo que viene de la carne y qué es lo que viene del Espíritu. Porque nosotros, como hemos vivido en la carne, estamos habituados a la carne. Nosotros hemos determinado que todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo deseo, ¿no es cierto?, es algo mío. Pero la verdad de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo siento y de todo lo que yo deseo, ¿no es cierto?, no es mío, sino es algo que el enemigo pone en mí, algo que él expresa y manifiesta permanentemente a través de mí. Así como el Señor busca el que nosotros seamos manifestados o el que Él sea manifestado a través de nosotros por medio de nuestra alma y de nuestro cuerpo, así como el Señor efectivamente nos ha dado un espíritu nuevo para vivir en ese espíritu, llenar, ¿no es cierto?, ese espíritu, y que ese espíritu nuevo y el espíritu de Dios sean un solo espíritu, ¿cierto?
y ese espíritu sea el que se exprese y se manifieste en nuestra alma, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad. Y que esa nueva alma que está recibiendo estas nuevas cosas del espíritu realmente también beneficia al cuerpo, porque finalmente el cuerpo hoy va a ponerse al servicio del alma y el alma al servicio del espíritu. Y nuestro espíritu al servicio del Espíritu de Dios. Entonces ahí vemos que finalmente quien se está expresando, ¿no es cierto?, es Dios mismo a través de todos y cada uno de nosotros. Así como Dios se quiere expresar, así también el enemigo quiere hacer exactamente lo mismo. Él quiere expresar sus deseos, sus sentimientos, su manera de pensar. Él quiere expresar su voluntad en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Pero nosotros que hemos estado habituados, ¿verdad?, a nuestra mente carnal, tenemos un problema, que creemos que todo lo que nos viene a la mente generalmente nos viene de nosotros mismos. Y nosotros hemos aprendido a aceptar las mentiras del enemigo en nuestra mente. Fácilmente las aceptamos, las recibimos y las damos por ciertas. Y sobre esa base, nosotros pensamos, nosotros nos ocupamos de lo que pensamos y nosotros comenzamos a mostrar una cierta manera de vivir, que normalmente es una manera, cuando estamos en la carne, pues totalmente separada de la voluntad de Dios y engañosa, aun cuando podría ser una cierta buena manera de vivir, pero no es la manera espiritual, no es la manera que Dios ha determinado o que la vida de Dios en nosotros determina para que efectivamente nosotros podamos experimentarlo a Él y vivir la vida eterna. Entonces, para entrar en materia, en el versículo, Romanos capítulo 1, versículo 28, después de que la Escritura comienza a discernir, ¿verdad?, lo que el hombre separado de Dios ha llegado a ser, llega a una conclusión importante. Dice, y como ellos, entiéndase ellos nosotros, y como ellos, entiéndase ellos nuestra carne, y como ellos, entiéndase la raza humana, la raza adámica, es decir, no está hablando de un puñado de gente, está hablando de toda la raza humana. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese, ahí viene una primera perspectiva, ¿no? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ok? De ahí vamos a arrancar para continuar con nuestra charla, porque aquí nos muestra efectivamente, ¿verdad?, un problema álgido, un problema clave, ¿no es cierto?, un problema raíz que efectivamente tiene que ser entendido por usted para que nosotros, por el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, podamos ser libres de nuestra manera de pensar, de nuestra vana manera de pensar. Porque nuestra vana manera de pensar da como resultado una vana manera de vivir. De hecho, la Escritura mismo nos dice, aquí lo hemos dicho varias veces, que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Es decir, nosotros hoy estamos recibiendo de parte de nuestro Padre, ¿verdad?, el conocimiento espiritual para que podamos permitir que se produzca la vida de Él en nosotros. Porque mientras nosotros no entremos en este entendimiento, no vamos a poder seguir experimentando o continuar en la experiencia de lo que el Señor quiere darnos, ¿sí? Y Él lo que quiere básicamente es que nosotros podamos experimentar esta realidad. Entonces, primero dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Primero, el hombre adámico. Aquí estamos hablando de que el ellos es la raza humana, es la primer creación, lo cual, por supuesto, me incluye a mí y le incluye a usted, e incluye a todo ser humano que provenga de la carne, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, todos los que hemos nacido de la carne, estamos dentro de, y como ellos, ese ellos, somos todos los que hemos nacido de la carne. ¿Qué pasa con este hombre?
Dice, no aprobó tener en cuenta a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, esto no tiene que ver con el hecho de que yo en mi carne crea en Dios, porque cuando yo en mi carne creo en Dios, normalmente en mi carne yo estoy creyendo en un Dios que mi mente adámica o mi mente natural crea. Nosotros, por ejemplo, en nuestra perspectiva religiosa, normalmente nos damos el lujo de poder crear a Dios, ¿sí? De poder generar imágenes de Dios. Y de hecho, muchos de nosotros, ¿no es cierto?, le ponemos a Dios ciertas características humanas, ¿verdad? Lo pintamos así o lo definimos así. Entonces, nuestra mente humana es una mente que normalmente cambia, ¿no es cierto?, la gloria de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Este es el problema de nuestra mente natural. Nuestra mente natural siempre cambia la gloria del Dios incorruptible. Es decir, porque nuestra mente natural es incapaz de poder comprender la gloria de Dios. Por ahí arranca. Nuestra mente natural no puede comprender lo que Dios es. A nuestra mente natural no le alcanza a comprender lo que Dios es. Y uno de los temas interesantes de nuestra mente natural es que nuestra mente natural nos engaña y nos dice, no, pero yo sí entiendo. No, pero yo sí comprendo. Eso es lo que tú crees. Nuestra mente natural, ¿no es cierto?, nos engaña, nos miente y de alguna manera nos mantiene efectivamente esclavos en lo que ella busca. Dice, fíjese, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está el primer problema del ser humano. El ser humano, acogido, ¿verdad?, como no entiende lo que Dios es, coge lo que Dios es y lo convierte en imagen de hombre corruptible. Usted vea, ¿no es cierto?, cómo el ser humano normalmente a Dios le pone características humanas. De ahí que viene el hecho de que efectivamente Dios va a matar, Dios va a condenar, Dios va a mandar a la gente al fuego eterno. ¿Por qué? Porque el hombre sí ha sido capaz de hacer eso. De hecho, esta era una de las abominaciones que efectivamente el Señor mismo aborrecía, porque en la antigüedad, ¿verdad?, los antiguos tomaban a sus niños y los ponían en las manos de fuego ardiente de su propio Dios en sacrificio. Y el Señor evidentemente aborrecía ese tipo de prácticas. Y muchos de nosotros en nuestra mente natural, religiosa, por ejemplo, le abrogamos a Dios este tipo de características, ¿no es cierto?, en el sentido de que Él sea capaz de llegar a una instancia, ¿no es cierto?, en la que a sus hijos Él los entregue al fuego eterno. Lo cual obviamente es triste porque estamos mirando el corazón de nuestro Dios o lo estamos cambiando, ¿no es cierto?, la gloria del Dios incorruptible, que es amor, que es restauración, que es liberación, que es redención, que es justificación, ¿no es cierto?, la cambiamos en imagen, ¿no es cierto?, de hombre corruptible. Y así usted vea, comenzamos a poner normalmente a Dios características humanas. Comenzamos a ver a la misma gente como Dios. Comenzamos de alguna manera a creer que como el hombre actúa, así actúa Dios. Que como el hombre ve bueno, así ve Dios bueno. Como el hombre ve malo, así ve Dios malo. Y no, es la mente del ser humano trayendo y construyendo algo que efectivamente no es Dios. Y digamos que esa es la parte más alta que el hombre tiene, ¿no es cierto?, de cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Pero no contentos con esto, el hombre después cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, ya ni siquiera de hombres. Es decir, todavía degradamos más a Dios en esa posición. Ahora decimos que Dios es una ave. Ahora decimos que Dios es un cuadrúpedo.
ahora decimos que Dios es un reptil, ahora decimos que Dios es un árbol, o ahora decimos que Dios es un cuerpo celeste, cualquier cosa. Es decir, nuestra mente, ya no importa si es una mente muy educada, si es una mente inteligente o una mente que ha sido de alguna manera formada o entrenada, pues lo máximo que esa mente va a llegar a pensar es en crear su propio Dios, bueno, a la imagen del ser humano, del mejor ser humano que pueda comprender o que pueda entender. Pero ahí viene el problema de nuestra mente. El problema radica en que el hombre adámico no aprueba tener en cuenta a Dios, no lo aprueba porque no lo entiende, no lo aprueba porque no sabe cómo verdaderamente es Dios. ¿Me explico? Entonces, más allá de que crea en Dios, en algunos casos, y en otros simplemente no lo aprueban. En otros ni siquiera les interesa y desconocen la existencia de Dios. Y el Señor dice que Él, a través de las cosas creadas, ha demostrado quién es. Cualquier persona con inteligencia es capaz de darse cuenta que detrás de una obra maestra existe un maestro, por ponerlo así. Es decir, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, ahora tantos dispositivos electrónicos que hacen cosas impresionantes, sabemos que detrás de eso hay mentes brillantes, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros cuando vemos toda la naturaleza, cuando vemos el universo, cuando vemos los animales, las plantas y al mismo hombre, ¿verdad? No aprobamos tener en cuenta a Dios. Desconocemos la existencia de Dios y muchos de nosotros nos envanecemos en nuestro conocimiento y decimos que todo lo que sucede es producto de la creación, es producto del famoso Big Bang, ¿no es cierto? Es producto de una suerte de unión de elementos que han dado como resultado del ser humano, totalmente desenfocados, ¿no? Entonces, lo que queremos aquí mirar es que nuestra mente desde la perspectiva de Dios está reprobada y Él dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese, Dios los entregó, escuche bien, Dios nos entregó a esa mente reprobada. Es decir, nuestra mente reprobada, nuestra mente que no acepta las cosas que son de Dios, es la que efectivamente comienza a moldear nuestra propia vida. ¿Y qué pasa con esta mente? Esta mente termina haciendo cosas que no convienen. Esta mente termina no solamente haciendo cosas que no convienen, sino que también termina diciendo, sintiendo, pensando cosas que no convienen. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer desde nuestra mente carnal, todo lo que sale de nosotros son siempre cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque estamos partiendo nosotros de una mente reprobada o, que es lo mismo, estamos partiendo de un entendimiento deficiente o un entendimiento erróneo, que viene a ser exactamente la misma posición. Entonces, si nosotros estamos partiendo aún para poder sacar lo mejor de nosotros desde una mente equivocada, desde una mente errónea, desde una mente deficiente, ¿cuál será el producto final? Pero ¿saben cuál es el primer problema? Es que el Señor tiene que romper, ¿no es cierto?, este cascarón que tenemos nosotros dentro de nosotros, porque nosotros mismos, cuando escuchamos este tipo de palabras, creemos que esto debe tratarse de las otras personas y no de mí mismo. Pues si tú naciste de la carne, y prueba de ello es que nos estamos viendo a través de este sistema, porque si no, no estaríamos haciéndolo. Como tú naciste de la carne, entonces, efectivamente, nosotros hemos nacido con esa mente reprobada, con ese conocimiento y con ese entendimiento reprobado. Y de ahí que el Señor tiene que hacer un trabajo profundo en nosotros mismos. Romanos 1:21 nos dice algo importante. Dice que se envanecieron, fíjese, se envanecieron en sus razonamientos
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, se envanecieron. La palabra aquí, se envanecieron, ¿no es cierto? También puede ser traducida como llegaron a ser o se hicieron tontos, perversos e idólatras. Esa es la idea central de la palabra que aquí se utiliza como envanecieron. Es decir, llegaron a ser, se convirtieron en, ¿no es cierto?, en personas tontas, en personas perversas, en personas idólatras. ¿En qué se envanecieron? Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento en nuestra vieja creación siempre está de alguna manera vacía, no tiene sustancia en sí misma y todo lo que nosotros pensamos desde nuestra carne, ¿no es cierto?, siempre está equivocado porque parte de una base que no es real. Entonces, el problema de tener esta mente, y el Señor efectivamente nos quiere llevar a esta situación o a que lo entendamos, es que generalmente nosotros seguimos produciendo el tipo de vida, ¿no es cierto?, de la carne porque caminamos o insistimos caminar en esa mente carnal. Miren lo que dice Efesios 4:17. Primero ahí vemos en el Antiguo que nuestra mente natural es necedad, solamente para dejarlo ahí plantado. Nuestra mente natural es necia, siempre, la de todos, no la de algunos, la de todos. Nuestra mente natural es necedad, está vacía, ¿no es cierto? Está envanecida. Por el otro lado, mire lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese, aquí ya está hablando de que algo que nosotros tenemos que comenzar a entender es que ya no debemos andar en la vanidad de esa mente, que ya no debemos moldearnos, ¿no es cierto?, a lo que esa mente normal y comúnmente nos muestra, que ya no podemos de alguna manera atarnos a esa manera de entender y a esa manera de pensar. Seguimos hablando sobre el hecho de lo que Efesios efectivamente nos está mostrando, y es que ya no andemos, ¿verdad?, en la mente antigua, porque todos los demás, los gentiles, dice aquí, ese es el problema de la gente normal de a pie y de nosotros también, ¿eh?, que nosotros todavía seguimos andando en la vanidad de nuestra mente y es por eso que las cosas de nosotros no son distintas, por más que cristianos que de alguna manera nos digamos ser, porque seguimos caminando en la vanidad de nuestra mente. Es decir, aun cuando somos nuevas criaturas, nosotros seguimos caminando sobre la base de la antigua mente que tenemos. Es como si usted tiene ahora, cuando hablamos del hardware y del software, resulta que usted efectivamente tiene un avión supersónico para poder volar, pero resulta que el motor que usted tiene todavía o el software que tiene el avión, ¿no es cierto?, es de un avión de tercera o de cuarta categoría. Ese software no va a poder hacer que toda la potencia que tiene el avión efectivamente pueda de alguna manera funcionar. Eso es lo que nos sucede a nosotros en nuestra nueva vida con Cristo. Resulta que nosotros tenemos un hardware, por decirlo así, espectacular, maravilloso, ¿no es cierto? Y también el Señor nos ha dado un nuevo sistema operativo, que es la nueva mente de Cristo y que es el nuevo conocimiento que tenemos en el Espíritu. Pero resulta que nuestra mente natural no puede, no es incapaz de poder hacer clic a ese sistema, y resulta que a pesar de que tenemos nosotros del poder de Dios, somos hijos de Dios, podemos realmente experimentar esta potestad que Dios nos ha dado, resulta que hoy nosotros, ¿no es cierto?, tenemos un problema porque no podemos entrar a trabajar, ¿verdad?, entrar a experimentar todo el poder de esa nueva creación porque efectivamente estamos
con un software que no es capaz de poder identificar todo aquello. Entonces, cuando nosotros estamos andando en la vanidad de nuestra mente, en nuestra mente antigua, nunca jamás vamos a poder experimentar, ¿no es cierto?, ni hacer nuestro lo que ahora nos corresponde en Cristo Jesús. Y es por eso que Efesios 4:17, vuelvo y repito, dice, esto pues digo y requiero, es decir, es algo que para que usted y yo podamos de alguna manera experimentar, necesitamos que esto suceda. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Que andan en su mente adámica, que andan en su mente vana. Entonces nosotros, hermanos, realmente debemos de alguna manera temer, de alguna manera, por así decirlo, llegar a aborrecer nuestra mente humana. Porque esa mente es una mente que es utilizada por el enemigo, aun cuando nosotros creemos que nos pertenece, y en un sentido ya estamos absolutamente habituados a pensar de esta manera, pero sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros no podemos a caer en este error, porque así es como vamos a seguir siendo permanente y continuamente engañados. Y fíjese, el andar, y ahí viene la consecuencia, el andar en la mente o en la vanidad de nuestra mente, de acuerdo a Efesios 4:17, trae como consecuencia lo que nos dice Pedro. Pedro nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué produce, no es cierto, el andar en la vanidad de nuestra mente? Una vana manera de vivir, de acuerdo a 1 de Pedro 1:18. Ok, la vana manera de vivir es la manera en la que nosotros normalmente vivimos en nuestra carne. Mucha gente se queja, mucha gente inclusive cuestiona de que si es que las verdades que el Señor está poniendo en nuestro corazón serán ciertas, pero es que nosotros no hemos cambiado esa vana manera de vivir. Nosotros seguimos aceptando esa vana manera de vivir. Y el Señor ha dicho que el que quiera ser su discípulo, ¿qué tiene que hacer? Dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, todos sus pensamientos y el entendimiento de lo que Él era es algo incompatible con lo que usted es hoy. Por eso es que el Señor dice que usted se tiene que negar a todo aquello que usted era, que ya no es. Cuando usted se niega a todo aquello que no era, se está negando verdaderamente al enemigo. Le está negando a que el enemigo siga trabajando en su mente, en su entendimiento, y le siga moldeando a la vida antigua, a la vida pasada. Y la vida antigua tiene malas maneras de hacer las cosas y buenas maneras de hacer las cosas, pero las dos son muertes, porque finalmente ni la mala manera ni la buena manera alcanzan para poder agradar efectivamente a Dios y a nuestro Padre. Entonces, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo somos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Pues siendo rescatados de nuestra vana manera de pensar. No hay otra fórmula. De ahí que el Señor nos pide que nosotros tengamos puesta la mirada, ¿no es cierto?, en las cosas de arriba, en las cosas que son de Cristo, es decir, en la mente, en las enseñanzas, en toda la palabra, las ideas que vienen desde la mente del Señor Jesucristo. Que ahí es donde se entabla una guerra en nosotros. Porque por un lado está nuestra carne queriendo pensar por sí misma, pero como hemos dicho, nuestra carne está habituada a recibir en insofacto los pensamientos del enemigo y entiende que son los suyos propios. Está nuestra carne por pensar en sí misma, por desear por sí misma, está nuestra carne por decidir por sí misma, pero por el otro lado está el espíritu, que ahora es el que se quiere expresar, y él es el que quiere que nosotros le demos la oportunidad de poner sus pensamientos en todos y cada uno de nosotros. Pero finalmente, ¿no es cierto?, usted o acepta los pensamientos de la carne, de su viejo yo, del enemigo, de Satanás, de sus demonios, como usted le quiera ver, o por el otro lado, usted acepta, ¿no es cierto?,
los pensamientos de Cristo. Fíjese lo que nos dice la Escritura: en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo santo. Si algo tiene buen nombre, si algo tiene buena fama, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En dónde está el Dios de paz? Está en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es bueno, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene buena fama. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En esto pensar. Cuando a mí me vienen pensamientos justos, santos, honestos, buena fama, son los pensamientos que vienen de parte del Espíritu. Son los pensamientos que vienen de parte de la nueva persona. Pero cuando a mí me vienen pensamientos egoístas, cuando a mí me vienen pensamientos impuros, cuando a mí me vienen pensamientos de ira, de enojo, de revancha, pensamientos de juicio, es evidente que no vienen de parte de Dios. Pero yo sí estoy habituado. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, o yo ahora a través de las redes sociales me entero, ¿no es cierto?, de que están hablando mal de alguien, yo inmediatamente recibo esa condenación de ese alguien y yo me uno a la condenación. Lo hago de insofacto. Pero es el enemigo a través de alguien metiendo en mí cosas que ya no me pertenecen en la nueva criatura. Aquí estamos hablando del nuevo hombre. Mire, olvídese de que el hombre adámico puede entender estas cosas. Porque lo que estamos hablando aquí, para el hombre adámico, que no tiene la revelación del Espíritu, esto es una tontería, esto es locura, esto es locura. Somos una partida de locos, que no tenemos sentido. Porque ellos no entienden que están siendo utilizados. Y el Señor aquí lo que nos está mostrando básicamente es que nuestra mente es el territorio del enemigo. El enemigo está interesado en que usted crea realmente que usted no es utilizado, sino que usted es eso. Por eso es que cuando usted habla de mi pecado, de mi enfermedad, de mi esto, de mi lo otro, es evidente que usted está recibiendo lo que le está poniendo el enemigo y lo está haciendo absolutamente suyo. Por ejemplo, cuando una persona recibe una noticia médica que tiene una enfermedad X, tiene un tumor, entonces la gente ya habla de mi tumor. Inmediatamente lo que se le pone, efectivamente uno lo hace de uno mismo. Y no estoy diciendo que no esté allí. Es que lo que yo estoy diciendo es que eso hay que ver de dónde ha salido. Porque normalmente, si yo mañana estoy pensando en mi cabeza que estoy enfermo de algo, tenga la plena seguridad que su cuerpo se va a enfermar de eso. La mayoría de enfermedades en el ser humano son psicosomáticas. Yo me enfermo primero en el alma pensando en que efectivamente yo me voy a enfermar. La mayoría de circunstancias adversas que nosotros vivimos también tienen que ver con el hecho de que yo permanente y continuamente estoy recibiendo pensamientos negativos de que las cosas me van a salir mal, de que las cosas no me van a funcionar, de que algo les va a pasar a mis seres queridos, de que algo me va a pasar a mí, de que algo no va a funcionar bien en el trabajo, etcétera, etcétera. Eso lo que hace efectivamente es atraer todo ese mal a usted. Job decía, todo el mal que pensaba me ha venido. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene la capacidad de poder formar una manera de vivir, una manera de que las cosas sucedan. Ahora, no estamos aquí hablando de pensamientos positivos, estamos hablando de permitir que el espíritu, porque esa es nuestra base no es del pensamiento positivo, nuestra base es que la mente de Cristo comience efectivamente a renovar nuestro entendimiento, porque la mente de Cristo tiene una base real, sólida, no es una mente positiva, es la mente de Dios, es la mente del Dios bueno, del Dios justo, del Dios santo, y esa es la mente que usted y yo tenemos. Entonces aquí la Escritura nos dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estábamos acá, que la vida que produce el andar en la carne, ¿sí? Produce en nosotros, cuando nosotros estamos andando en una mente carnal, nosotros estamos produciendo una vida carnal, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. El propósito del Señor es que nosotros seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Pero cómo? Primero eso arranca siendo rescatados de nuestra vana manera de pensar. No hay otra fórmula. Y esa vana manera de pensar arranca cuando el Señor nos comienza efectivamente a dar revelación. Mire, Colosenses 2:18 nos dice claramente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ok, ahí Colosenses 2:18 hace clarísima alusión a la mente carnal. La mente carnal es nuestra mente, por más bonito que piense. Esa mente carnal es la que produce una vida vacía, una vida vana, ¿sí? Esa vida es la que, fíjese aquí, es capaz de demandar humildad y culto a los ángeles. Es una mente religiosa que a los ojos de la mente puede parecer que efectivamente, ¿no es cierto?, la mente es muy buena o el ser es muy bondadoso, esa alma es muy buena, pero no. Aquí está demandando humildad y culto a los ángeles. ¿Y cuántas religiones demandan de nosotros humildad y culto a los ángeles, o culto a las personas, o culto a otras cosas? Aparentemente podría ser muy bueno, pero nuestra mente carnal es la que produce eso. Nuestra mente carnal produce también esas buenas obras, también produce esos pensamientos altos. Pero efectivamente no es más que eso. Y de aquello usted y yo tenemos que ser librados. Hay algo muy importante, por ejemplo en Tito 1:15, que nos muestra que todas las cosas, dice la Escritura, todas las cosas son puras para los puros. Fíjese, estamos hablando aquí de una mente pura. Cuando nosotros tenemos o estamos ejercitando la mente de Cristo, hay algo importante, dice, todas las cosas son puras para los puros. Es decir, cuando yo veo las cosas a través de la pureza de la mente de Cristo, yo todo lo voy a ver puro. ¿Por qué? Porque en mí no hay impureza, entonces yo todo lo voy a ver desde el lente de la pureza de Dios, ¿sí? Pero al contrario, para los corrompidos e incrédulos, que esa es nuestra mente natural, nuestra mente corrompida e incrédula, nuestra mente natural es una mente corrompida, que ya lo hemos visto, y además es una mente incrédula. Nuestra mente no le cree a Dios. Nuestra mente carnal puede creer en Dios, pero no le cree a Dios, que es otra cosa totalmente distinta y diferente. Mas para todos los corrompidos e incrédulos, fíjese, nada les es puro. Qué raro, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo a través de la lente de la mente carnal, ¿cómo vemos nosotros las cosas? Nosotros las vemos, ¿sí?, impuras. Nosotros vemos las cosas corrompidas. ¿Por qué dice? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente y la conciencia del hombre adámico están corrompidas, y por eso es que todo lo ve oscuro, todo lo ve negativo, todo lo ve corrompido, todo lo ve corroído, todo lo ve y juzga en función de lo que efectivamente hay en su propio corazón. Ahí es que nosotros básicamente debemos comenzar a obtener pistas de en qué mente nosotros normalmente estamos actuando. ¿Para qué? Para que ya no demos paso a ese tipo de situaciones y por lo menos comencemos a discernir, ¿no es cierto?, lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu. Entonces, nuestra mente debe ser renovada para ir de alguna manera a la solución. La mente que nosotros tenemos ya sabemos que es una mente reprobada, por más buena que sea. La mente de todo ser humano que nació en la carne es una mente reprobada, es una mente, ¿verdad?, que Dios ha desechado y es una mente enemiga de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros efectivamente tenemos que actuar en este caso? La Escritura dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, no sean amoldados a este siglo, o sea, es decir, quien nos amolda a este siglo es la mente
de este siglo, la mente de este siglo, la mente de esta edad, la mente de esta primer creación, que viene a ser lo mismo. La mente de esta primer creación es la que nos conforma, la que nos amolda, la que nos hace como la gente de este siglo. Y dice, ya no se conformen a este siglo, ¿sí? Sino transformaos. Ok, ahí viene el punto central. El Señor quiere que nosotros entremos en un proceso de transformación. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar en el proceso de transformación? Todos alzamos la mano y decimos amén. Yo quiero entrar en el proceso de transformación. Yo quiero ser transformado. Yo quiero crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está realmente en tu corazón y eso está en el mío. Si tú dices amén a esto que estamos hablando, eso es lo que está en tu corazón. Ese es el deseo de tu corazón. Esa es la nueva ley de tu mente espiritual que quiere hacer la voluntad de Dios y que anhela efectivamente crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es una gran noticia porque ahí está la esencia y la vida de Cristo en ti. Ahora, esa es la vida del Espíritu que comienza a motivarte, a revelarte para que ya no seas conformado a este siglo y para que entres en el proceso de renovación. Sino, transformaos por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el entendimiento viejo, que es un entendimiento enemigo de Dios, tiene que ser renovado. Yo tengo que permitir que ese entendimiento, ¿no es cierto?, sea el que esté permanente y continuamente rondando y nutriendo mi mente. Ese es el entendimiento al cual yo le tengo que dar cabida. Esos son los pensamientos a los cuales yo les tengo que permitir entrar en mi mente. Esos son los pensamientos que vienen del Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Porque en la medida en que la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo comienzan a ser mi experiencia, yo voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, esos pensamientos incluyen la comprobación de mi parte, una comprobación subjetiva de cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, de la buena voluntad que Dios ha tenido siempre. De la buena voluntad que Dios siempre ha tenido para ti, para mí, para toda la humanidad, al punto que ha venido a redimirnos, de la buena voluntad que siempre ha habido en el corazón de Dios. Fíjese, lo primero que comenzamos nosotros, ¿no es cierto?, a descubrir es la buena voluntad que Dios ha tenido para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. El Señor dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Eso tiene que ver directamente con la buena voluntad de Dios. Pero fíjese, el hombre adámico, en la mente adámica, ¿acaso nos permite ver a Dios, a un Dios de buena voluntad? ¿O nosotros más bien ahí tememos a un Dios que de alguna manera puede estar airado, molesto y no sabemos cuáles sean las intenciones que pueda tener, ¿no es cierto?, en esta u otra circunstancia en la cual yo me encuentro? No, nosotros sospechamos normalmente de un Dios distinto y diferente que nuestra mente adámica es capaz de creer. Pero en esa renovación de los pensamientos, nosotros vamos comprobando la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que es lo que Dios efectivamente ha querido para todos y cada uno de nosotros. Entonces, así es como nosotros vamos a entrar en un proceso de transformación. Entramos en un proceso de transformación renovando nuestro entendimiento. Hermanos, si nosotros no dejamos que la mente nuestra comience a recibir, ¿no es cierto?, este nuevo entendimiento de cosas permanente y continuamente, que esa sí es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Nosotros tenemos que permitir que efectivamente esa mente, esa diálisis de la que hablamos en un momento determinado, esa diálisis mental, sea permanente y continua en nuestra mente. Y comencemos efectivamente a rechazar lo que es del Señor y lo que no es de Él, para que esto finalmente no se convierta en una forma de vida, que es lo que de alguna manera estamos mirando. Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan?
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está. Si usted solamente está pensando en las cosas suyas, las cosas que son de la carne es todo lo que es del alma, todo lo que es del cuerpo y todo lo que es del tema exterior. Si su mente está enfocada en las cosas que son de la carne, entonces usted puede saber que es de la carne, porque la carne lo que hace es producir más carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjese, también ahí hay otra pista importante. Es porque si es que yo estoy actuando de esta manera, yo estoy pensando permanente y continuamente en mis propias cosas, aquí la carne no es una palabra negativa necesariamente. Aquí la carne es todo lo que el hombre es. ¿Sí? Cuando el hombre está pensando en todo lo que el hombre es, ¿no es cierto? Porque los que son de la carne piensan en sus propias cosas. Es otra manera de decirlo. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, fíjese, usted ya tiene el Espíritu dentro de usted y usted ya tiene la carne dentro de usted. Usted es el que va a permitir, si quiere que las cosas de la carne sigan siendo una realidad en su vida, pues entonces usted se permite a sí mismo seguir pensando, entendiendo y comprendiendo conforme a la vieja creación. Pero si usted rechaza eso, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a aceptar y permitirme a mí mismo el recibir, ¿verdad? Las cosas que ahora me pertenecen, que arrancan en mi mente, para que después se vayan haciendo realidad en mi experiencia. Siempre esto va a pasar. Lo que arranca por su mente se va a hacer experiencia en su propia vida. Lo que arranca por el espíritu, lo que usted permite que entre por el espíritu, pues se va a convertir en experiencia espiritual. Lo que usted permite que reciba a través de su propia carne, pues va a convertirse en una experiencia de la carne. Esto es discernir la carne y el espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahora, cuando yo arranco a pensar, inmediatamente dice, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Fíjese, los pensamientos inmediatamente nos generan y nos definen en qué es lo que nos vamos a ocupar. Si es que yo me ocupo y yo pienso en las cosas de la carne, me voy a ocupar en las cosas de la carne. Si usted amanece el día ocupado en las deudas que tiene que pagar el día de hoy, si el día me agarra pensando en las deudas que yo tengo que pagar el día de hoy para verlo mejor, y usted acepta aquello, y no que no las tenga, seguramente las tiene, ¿sí? Usted recibe eso en su día, e inmediatamente usted se va a ocupar ¿en qué? En ver cómo resuelve ese problema, ¿o no es así? Cuando usted recibe todas las tareas que usted tiene que traer en el día como lo más importante en su vida, usted inmediatamente se ocupa en esas cosas. Entonces usted lo que hizo ahí fue básicamente relegar a Dios. Cuando la Escritura nos dice, ¿no es cierto?, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es decir, eso significa que yo no tengo que hacer cosas de mi vida, cosas de mi carne, no tengo que trabajar, no tengo que estudiar, no tengo que prepararme, no, eso no significa eso. Significa que para que yo pueda arrancar en mis actividades diarias, yo siempre tengo que cerciorarme que estoy, ¿verdad?, en comunión con mi espíritu, estoy en unión, en común unión con mi espíritu. Porque cuando estoy en común unión con mi espíritu, ¿ok?, el Señor va a poner en mí así el querer como el hacer, y resulta que ahora yo voy a enfrentar esas circunstancias con el querer y el hacer de Dios, y ya no con el querer y el hacer de Ricardo, o de Jairo, o de Jimmy, o de quien sea. Ahí viene el tema, es decir, cuando yo me doy a mí mismo permiso de poner mi mirada o mis pensamientos en mis cosas, en las cosas de la carne,
yo inmediatamente me voy a ocupar en las cosas de la carne. Pero cuando yo me doy permiso de negarme a pensar así, a buscar eso, a preocuparme de eso, a poner mi mirada en eso, y más bien dedicarme a buscar esa comunión, buscar esa palabra de vida de parte de mi Padre, entonces yo me ocupo en las cosas que son del Espíritu. Yo me voy a seguir ocupando en el día en las cosas que son del Espíritu, aun cuando el Espíritu es el que va a estar trabajando en mí y me va a dar así el querer como el hacer de todas las demás cosas que yo tengo que hacer. Pero ya no soy yo el que lo hago, es el Espíritu que lo está haciendo en mí. Yo lo que me hago simple y sencillamente es me dejo llevar. Me dejo llevar por el Espíritu y por mi Padre. Entonces, aquí es un tema de discernir, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí viene el problema. Cuando tú te ocupas de la carne, de solucionar los problemas tuyos, de solucionar los problemas de la carne, inclusive cuando yo me preocupo de servir a Dios en mi carne, que también sucede, evidentemente eso va a traer muerte, eso va a traer cansancio, eso va a traer hostigamiento, eso va a traer desazón, desconcierto, infelicidad, dolor, fatiga, porque eres tú quien lo está haciendo. Pero cuando es el Espíritu que lo hace, fíjate lo que dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Señor lo que quiere es que tú estés recibiendo la vida y la paz de Él, mientras sigues recibiendo, ¿no es cierto?, también las consecuencias de la provisión de Dios para tu vida en cada circunstancia mientras estés viviendo en estos días en esta tierra. Entonces es una manera distinta de enfrentar la vida. No es una manera en la cual yo me enfoco en las cosas de la carne y le pido a Dios que me ayude. No, yo me enfoco en las cosas del Espíritu. Yo me ocupo de las cosas del Espíritu y el Espíritu se ocupa en las cosas de Ricardo. Escuche bien. Yo me ocupo en las cosas del Espíritu y el Espíritu se ocupa en las cosas de Ricardo. ¿Qué tal? ¿Quién quieres que se ocupe de tus cosas? ¿Tú mismo? ¿O quieres que tu Padre Celestial se ocupe de tus cosas? Yo quiero que mi Padre Celestial se ocupe de mis cosas. ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Yo ocuparme de las cosas de Él. Yo me ocupo de las cosas de Él y Él se ocupa de las cosas de mí. Pero cuando yo me ocupo de las cosas mías y le pido que Él me ayude, no funciona. Me sigo amoldando a la carne. Me sigo amoldando a la muerte. Me sigo amoldando a todo aquello que yo mismo aborrezco. Entonces, aquí hay un punto importante, ¿no? Que para que esto pueda suceder, Hebreos 5:14 nos habla de algo importante, del ejercicio. Aquí nosotros sabemos que el ejercicio físico es importante para el cuerpo, ayuda a la salud del cuerpo, obviamente, fíjate, pero también hay un ejercicio espiritual que sirve para la vida eterna. Y aquí dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos son los sentidos espirituales. Para los que por el uso, es decir, el Señor lo que quiere es que yo comience a usar, a utilizar, ¿no es cierto?, mis sentidos espirituales. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Es decir, el Señor quiere que yo comience a entender dentro de mí y que mis propios sentidos, mi mente, mi conciencia y mis deseos, mis sentimientos, todos mis sentidos comiencen a discernir el bien y el mal. Es decir, ¿qué es eso? Eso es que se discierna de dónde viene esto y de dónde viene aquello. No es que si hago esto o hago aquello.
Porque desde la perspectiva de la carne, el bien del mal es qué hago, si hago lo bueno o hago lo malo. Pero desde la perspectiva del espíritu es qué recibo, si recibo lo bueno o recibo lo malo. Entonces, el discernimiento del bien y del mal es que cuando a mí me vienen ideas, pensamientos de mi carne, yo tengo que comenzar a discernir que por más bueno que sea aquello que me viene de mi carne, es mal. Todo lo mal que me viene de mi carne, pues es más fácil poderlo detectar, ¿no? Porque si mañana a ti te viene el deseo de hacer daño a otro y siendo ya una persona renovada, inmediatamente vas a decir, eso no viene de mí, eso viene del enemigo. ¿Por qué? Porque es evidente que ese deseo de hacer daño a alguien que tú no quieres hacer, pero te viene el deseo, pero tú no quieres hacer, pues eso demuestra que no eres tú. Porque tú no le quieres hacer daño, pero te viene el deseo de hacerlo. Eso demuestra que es el enemigo. O te viene un pensamiento, ¿verdad?, de mal para esa persona, pero tú no quieres mal para esa persona. Tú en tu corazón y en tu espíritu estás demostrando que quieres el bien para esa persona. Más bien tú dices, Señor, yo quiero que esa persona sea bendecida, pero plac, te viene un pensamiento de mal contra esa persona. La pregunta es, ¿quién te puso ese pensamiento allí? Te puso el enemigo. Discernimiento. Ah, el enemigo está atacando. El enemigo está tratando de plantar malos pensamientos contra esa persona. ¿Cómo yo sé que es el enemigo? Porque, Señor, yo en mi corazón quiero que a esa persona, indistintamente de lo que haya pensado de mí, de lo que me haya dicho, yo quiero bien para esa persona. Yo quiero, Señor, que tú la bendigas. Ah, eso es tu espíritu, queriendo hacer el bien, actuando espontáneamente. Pero inmediatamente Satanás utiliza la carne y la mente para ponerte un pensamiento de mal. Entonces, el discernimiento del Espíritu es todo lo que te viene del Señor. Si es que efectivamente tiene, ¿no es cierto?, un pensamiento de impaciencia, de temor o de miedo, la pregunta es, ¿de dónde vendrá eso? Eso es discernimiento del mal. Si el discernimiento del mal, ahí yo lo detecto el discernimiento del mal, entonces no lo aceptas. No lo aceptas, pero cuando tú detectas que esto te viene del Espíritu, ¿qué te viene del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Te viene credulidad, ¿no es cierto? Te viene todo lo positivo. Todo lo que es del Espíritu te viene a alegrarte el corazón. Eso viene del Espíritu. Discernimiento del bien y del mal. Discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí nos dice Hebreos, que en Hebreos 5:14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y finalmente, en 2 Corintios 10:5, la Escritura nos dice que nosotros, una vez que tenemos estos sentidos que se van desarrollando permanente y continuamente, ¿no es cierto? Dice, derribando argumentos y toda, en la mente, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate, aquí la Escritura nos dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que todo pensamiento desobedece a Cristo. Todo pensamiento que viene de la carne, por más bueno que sea, es desobediencia a Cristo. Hay que llevar cautivo todo pensamiento, no algunos. En la carne es todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es el Espíritu mismo que lo va a hacer en ti, obviamente, en la medida en que tú vas entendiendo este discernimiento del bien y del mal. Pero antes dice, derribando argumentos. Y ahí está uno de los graves problemas que nosotros tenemos, hermanos, en nuestra mente carnal. Que normalmente nosotros siempre damos oportunidad para que nuestra carne argumente las cosas más raras para poder intentar comprender a Dios. Nunca vamos a comprender a Dios en nuestra mente natural. Nunca.
¿verdad? Nuestra mente siempre va a levantar argumentos para no aceptar la verdad de Dios. La Escritura dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿No es cierto? Así que todo esto sucede en nuestra mente. Todo esto pasa en nuestra mente. Y finalmente, lo que nosotros tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial es que nos dé esta sabiduría para que podamos discernir lo que es del Espíritu, nos enfoquemos en lo que es del Espíritu y vamos a vivir la experiencia de la vida del Espíritu. Rechacemos lo que es de la carne para ya no seguir moldeándonos a este mundo. Siempre tiene que ver con esto. Lo que estás viviendo tú es lo que pensaste antes. Si hoy tú estás viviendo temor, estás viviendo miedo, estás viviendo tristeza, estás viviendo desconsuelo, estás viviendo inseguridad, estás viviendo descompensación, estás viviendo cualquier cosa de estas, es porque tú efectivamente estás permitiendo o has estado permitiendo, ¿no es cierto?, que este tipo de pensamientos que te vienen desde tu enemigo, tú los estás aceptando. Tú estás aceptando las mentiras del enemigo, así como Eva aceptó las mentiras de la serpiente, tú sigues aceptando las mismas mentiras del día de hoy. Y la consecuencia de la vida de muerte que tienes, de la inestabilidad, de la inseguridad, de las enfermedades, es eso. Es el permanente y continuamente tú creerle más al enemigo, con la característica que él tiene de esconderse como que si fueses tú mismo. Porque el diablo nunca viene como diablo. El diablo siempre va a venir como ángel de luz. El diablo siempre se va a esconder como que si eres tú mismo. El diablo siempre se va a esconder como tu conciencia. Pero tú ya no eres nada de eso, porque todo eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Si tú estás viviendo hoy muerte, porque todo eso es muerte, es porque efectivamente tu mente sigue produciendo ese tipo de vida. Entonces, muy bien, ¿para qué es esto entonces? Para que pares de creerle al enemigo, para que comiences a pedir al Señor discernimiento espiritual y para que ahora ya no aceptes, porque esa es tu capacidad, no aceptes los pensamientos de mal, los pensamientos de engaño, de mentira del enemigo. Para que tú ahora puedas de alguna manera discernir de dónde te está viniendo esto. El Señor nunca te va a acusar. El Señor nunca te va a aplastar. El Señor vino a morir por tus pecados. El Señor cargó en sus lomos toda tu culpa y cargó las consecuencias de esa culpa. La Escritura nos dice que Él cargó todas tus angustias y también cargó todas tus enfermedades. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Las aceptas? ¿Tú aceptas tus angustias? ¿Tú aceptas tus incertidumbres? ¿Tú aceptas tus temores, tus miedos, tus enfermedades? ¿Tú aceptas tu ira, tu enojo, tu incredulidad? Eso no viene del espíritu. Eso viene de la mente carnal, pero del enemigo, sembrando permanente y continuamente aquello. Hemos dicho que esas son las cartas credenciales del enemigo. Si hay miedo, cartas credenciales del enemigo. Si hay temor, si hay incertidumbre, cartas credenciales del enemigo. Si hay incredulidad, cartas credenciales del enemigo. Si hay perdón, si hay consolación, si hay paz, si hay redención, si hay justificación, si hay esperanza, si hay vida, cartas credenciales de Cristo. ¿Tú aceptas? Amén, hermanos. Vamos a quedar hasta la próxima semana, Dios mediante, y continuamos con otros temas. Que el Señor les bendiga ricamente.